Desde hoy hasta el lunes, agrupaciones políticas y sociales pueden inscribirse para hacer campaña a favor o en contra de la consulta popular del Chocó Andino y el ITT, mientras que hasta el lunes corren los plazos para conocer la totalidad de binomios que estarán en firme. El Consejo Nacional Electoral convocó este jueves a las consultas populares por la no explotación del bloque 43 del ITT y por la no minería en el Chocó Andino. Ahora también para estos procesos comenzaron a correr los plazos, según explica el director nacional de organizaciones políticas. En este caso, el siguiente paso es justamente la inscripción de las organizaciones políticas, sociales y de los promotores para ser partícipes del tema de promoción electoral. Él aclara cuál será el ámbito de acción para esta consulta. A partir del día de hoy ya pueden presentar las solicitudes para su inscripción como promotores de la iniciativa popular. Dentro de este proceso tienen que identificar, obviamente existe un formulario el cual debe ser descargado de la página. Por eso también en las últimas horas dieron a conocer detalles de las papeletas para estas dos consultas. Para las dignidades de presidente y vicepresidente, un color café claro, las de asambleístas provinciales, un color celeste, las de asambleístas nacionales en color morado, las de asambleístas del exterior de color rosado, que obviamente va a estar en el sistema de votación telemática. Para la consulta popular de Yasunido va a ser de color verde, y la del Chocó Andino, que es únicamente para el Distrito Metropolitano de Quito, en bicolor de rosa y morado. De esta manera, en el próximo proceso electoral anticipado, voces a favor y en contra darán sus puntos de vista. 10 años después, y pese a que se explota desde el 2016, la pregunta del ITT dice: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? La consulta del Chocó Andino, que será solo para el Distrito Metropolitano de Quito, tiene 4 preguntas que se resumen en la prohibición de minería artesanal, pequeña, mediana y a gran escala. Por su parte, el ministro de Energía y Minas ya ha hablado al respecto de los riesgos. El salir Petroecuador del ITT sería una desgracia, porque es la única presencia del Estado en la zona. Aprovecharían ese vacío los madereros ilegales. El ITT, el Yasuní, es rico en maderas preciosas. Luego de que depreden la selva los madereros ilegales, ¿quién vendrá? Los mineros ilegales. La decisión final la tendrán los ecuatorianos el 20 de agosto. Aunque aún no inicia oficialmente la campaña electoral, los candidatos a la presidencia realizan recorridos por varios sitios del país para acercarse a la ciudadanía y conocer sus necesidades. Esto mientras el CNE contempla la posibilidad de adelantar la fecha para el inicio de campaña. Mientras aún restan 3 binomios presidenciales por quedar en firme, los candidatos a Carondelet optan por realizar campaña anticipada. Este viernes, la candidata a la vicepresidencia por la alianza Claro que se puede, Nori Pinela, participó en un conversatorio en la Unión Nacional de Educadores. Rodeada de mujeres, la dupla de Yacu Pérez escuchó sus requerimientos, que se centraron en la necesidad de pagar la deuda social y la educación para la emancipación. En Santa Elena, el binomio de Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz, realizaron un recorrido por el Mercado La Libertad y calle Guayaquil, ondeando banderas blancas y celestes, y en compañía de decenas de simpatizantes ingresaron a los negocios y saludaron a los comerciantes. Su agenda terminará con una reunión con el sector turístico y un encuentro con jóvenes en horas de la tarde. El candidato por la alianza Actuemos, Otto Sonnenholzner, estuvo en Cuenca. Allí recorrió el mercado 10 de agosto y expuso su plan de trabajo. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que si hasta este domingo los 8 binomios quedan en firme, la campaña electoral se adelantará e iniciará oficialmente el próximo 4 de julio. Del periodismo a la política, Fernando Villavicencio apunta a llegar a Carondelet. El expresidente de la Comisión de Fiscalización se candidatiza junto al ambientalista Andrea González Nader. Conozcamos más de este binomio en la siguiente nota. Del sindicalismo al periodismo y del periodismo a la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio tiene ahora en la mira la presidencia de la República. Arroz Verde y caso Odebrecht son 2 de las investigaciones periodísticas en las que trabajó Fernando Villavicencio, que terminaron convirtiéndose en procesos judiciales en los que fueron sentenciados poderosos personajes del gobierno del expresidente Correa, él incluido. El también autor de las denuncias sobre la intermediación petrolera llegó al Parlamento auspiciado por la Alianza Honestidad, cuyo candidato era César Montúfar en 2021, pero dentro actuó como legislador independiente.
presidió la Comisión de Fiscalización y fue un actor clave como contraparte del inconcluso proceso de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Como legislador asistió 565 de 658 votaciones. Fue proponente del proyecto de ley orgánica de promoción y protección de la libertad de prensa y comunicación. Intervino 51 veces en el Pleno, hizo más de 60 pedidos de información a Petroecuador y la Contraloría General del Estado. Al término de sus funciones en la Asamblea, declaró un patrimonio de $77.799. Según el Servicio de Rentas Internas, en 2020 Villavicencio no pagó impuesto a la renta. En 2021 canceló $527 y en 2022 $6.694. Consta como accionista de la empresa de alimentos y bebidas SEAP, compañía limitada, creada en 2006, según registros de la Superintendencia de Compañías. Esta firma no registra pago alguno de impuesto a la renta desde esa fecha hasta 2021. Auspiciado por el movimiento Construye, los ex ruptura de los 25. Villavicencio se postula junto a la ambientalista Andrea González Nader, quien antes ya ha intentado llegar a la Asamblea Nacional y a la viceprefectura del Guayas. Según el Servicio de Rentas Internas, González no ha pagado impuestos entre 2014 y 2021. Mientras que en 2022 registra un pago de $465. Tras subsanar incumplimientos respecto del plan de trabajo que presentaron, el Consejo Nacional Electoral aprobó el binomio Villavicencio-González. Y Fernando Villavicencio presentó en 51 páginas un plan de gobierno que hace énfasis en la seguridad a nivel multidimensional y, entre otras cosas, plantea independizar el sistema de justicia y eliminar a la EMCO. Aquí los detalles. Aunque tuvo que corregir y subsanar su plan de gobierno, el candidato presidencial Fernando Villavicencio entregó en 51 páginas las propuestas para un posible gobierno 2023-2025. Esto lo plantea aseverando que lo principal a enfrentar es una profunda crisis de seguridad, y es así como engloba sus propuestas en aspectos de seguridad multidimensional que son: seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad económica, seguridad ambiental y seguridad sanitaria. En cuanto a la protección ciudadana frente a varias amenazas, en el marco de la seguridad ciudadana propone fortalecimiento de capacidades y profesionalización de la policía, mejora de la tecnología, armamento y capacitación para la policía, cooperación internacional, depuración de la policía, reducción de la impunidad en delitos contra la vida, combate a delitos ambientales, control de fronteras y pasos ilegales, política contra la economía criminal, fortalecimiento de la administración de justicia, ciberseguridad, ley de extinción de dominio, ley de inteligencia, ley de creación de la Universidad de la Policía y más. En otro eje de seguridad, que es la seguridad alimentaria, propone rediseño de funciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, promoción de un modelo cooperativo y asociativo, focalizar política pública de agricultura familiar, y también el plan de gobierno de Construye habla de seguridad democrática mediante la protección y resguardo de derechos y libertades fundamentales. En otro ámbito, el plan de gobierno plantea la administración de justicia independiente con un sistema judicial imparcial y libre de influencias. Insiste en la necesidad de instituciones sólidas como pilares fundamentales de la gobernanza y el desarrollo sostenible, y proyecta un modelo de convivencia pacífica, es decir, vivir en armonía respetando derechos y diferencias como algo esencial para una sociedad cohesionada y sin violencia ni discriminación. Asimismo, propone construir mediante la suma de esfuerzos individuales y colectivos. En el marco de lo ambiental, plantea una economía verde mediante la sostenibilidad ambiental, eficiencia en el uso de recursos y energías renovables y la mitigación del cambio climático para limitar el calentamiento global. Además, en lo social plantea protección, que beneficiarios del bono tengan acceso a salud, educación y formación para el trabajo. Ya en lo económico, el plan de trabajo del binomio propone crecimiento económico sostenido, fijando como objetivo una tasa de crecimiento económico promedio del 5% anual. Y en política fiscal se plantea la creación de la Oficina Técnica de Control Presupuestario. En el manejo y gestión hay propuestas como la eliminación de la EMCO, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Se propone la creación del Sistema de Alta Dirección Pública y que empresas públicas estén sometidas a estricto control. Entre sus planteamientos también se incluye fomentar el desarrollo de medios de pago electrónicos y de mercado de capitales. Este es el plan de gobierno de Fernando Villavicencio. Un equipo de Teleamazonas viajó hasta el Yasuní para conocer de cerca la operación del Bloque 43, conocido como ITT. Belén Merizal estuvo allí y hoy nos trae la información. Hola, ¿qué tal, amigos? Así es, nos trasladamos hacia el Yasuní para conocer
cómo opera la estatal petrolera Petroecuador. Para entender mejor, el Yasuní se compone de 1 millón de hectáreas. Petroecuador tiene el permiso para explotar en 300 hectáreas, pero en 10 años solamente ha utilizado 80 hectáreas. Para ponerlo en palabras más sencillas, el Yasuní tiene la extensión de toda la provincia de Pichincha y Petroecuador ha explotado lo que correspondería al Parque de la Carolina. Desde la petrolera sostienen que la extracción ha sido completamente responsable con el ecosistema desde hace 10 años y por ello hicimos un recorrido en el bloque para saber cómo operan. Les tenemos un reportaje. Nos sumergimos en la selva ecuatoriana. Partimos desde la ciudad del Coca en estas pequeñas pero modernas embarcaciones pertenecientes a la comunidad quichua Boca Tiputini. Durante 4 horas atravesamos el río Napo y llegamos a un puerto que es el ingreso al bloque 43 denominado ITT, Ixpingo Tiputini Tambococha, operado por la petrolera estatal Petroecuador. Este bloque, pese a ser el más nuevo, explica el gerente de la estatal, ha cobrado gran importancia. Es el cuarto más importante del país, pero es el más joven. Él tiene en producción 10 años, mientras los campos más importantes, que son Sacha, Auca y Chuchufindi, tienen 50 años de producción. Entonces este campo tiene un potencial grandísimo que en poco tiempo podría superar a los campos grandes. Esta es una de las 12 plataformas del bloque, denominada Tambococha B. Allí hay 21 pozos, pero en total son 225 los que tiene el bloque 43, y de ellos se obtiene unos 55,000 barriles por día, lo que genera ganancias para el Estado de cerca de $1.200 millones al año. Este año la meta del estatal es producir 19 millones de barriles, pero eso podría detenerse si llegara a ganar el sí en la consulta popular, lo que además obligaría a retirar toda la infraestructura. En el fallo de la Corte Constitucional se indica que el plazo para Petroecuador sería de 1 año para abandonar la zona. Esta es la central de procesos Tiputini, hasta donde llega todo lo que se produce en el bloque 43. La infraestructura que ustedes ven a mis espaldas también debería ser desmontada. Aquí se invirtió alrededor de $350 millones. Pero las enormes máquinas que se ven no sería lo único que deben desmontar. El trabajo en realidad sería inédito y titánico. Toda la infraestructura incluye también el lastre que se puso al momento que se construyó. Se incluyen todos los equipos que ustedes pueden ver aquí. Levantar oleoductos. De aquí nosotros tenemos de la CPT hasta Edén Yuturi 85 kilómetros de tubería, línea de 24 pulgadas. Hay que desenterrar. Primero la fase es drenar esos líquidos que tenemos ahí. En 1 año no podríamos hacerlo. Esto estaría programado para unos 3-5 años. Saben que su actividad es fundamental para la economía del país y sostienen que sí es posible combinarla con el cuidado del ecosistema. De allí que explican han desarrollado tecnología, infraestructura y lazos con la comunidad para cuidar el lugar más biodiverso del mundo. Y a propósito, Petroecuador informa que la producción del bloque 43 del ITT alcanzó una cifra de 57.466 barriles día, es decir, tiene un incremento de alrededor de 2.000 barriles diarios. El bloque ITT tiene al momento 230 pozos perforados en 12 plataformas. El bloque ITT es considerado actualmente uno de los más productivos del país. El contencioso electoral reanuda el trámite de la denuncia en contra de Marcela Aguiñaga y Allenbert Vera por supuesta infracción electoral grave. Vera no podía ser promocionado por organización política alguna, pero frente a la evidente campaña que hubo, llegó la denuncia, y esto podría dejarlos fuera de sus funciones. El trámite de la denuncia por presunta infracción electoral grave en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allenbert Vera, y de Marcela Aguiñaga en calidad de representante legal de la organización política que habría apoyado a Vera, vuelve a manos de la jueza Ivonne Coloma por decisión mayoritaria de los jueces electorales. Aprobado, señor secretario.
Y aquí la razón. De hombres con Alen Berbera. Spots como este en los que abiertamente la organización hizo campaña en favor de los candidatos a consejeros de participación ciudadana, claramente alineados. La evidencia llevó al abogado y activista Bernardo Gijón a presentar una denuncia. Diego Ceballos, representante de Gobernanza Local, cree que se habría violado la resolución del CNE. Vestían indumentaria con los mismos colores para identificarlos con el movimiento político. Los lemas o frases de campaña que se publicitaban eran similares e incluso habían acciones concertadas en redes sociales. Y en esta línea se redactó el proyecto del juez electoral Fernando Muñoz, quien en la audiencia argumentó el por qué el trámite debía retomarse y no archivarse. Es decir, no hay duda sobre el carácter proselitista y parcializado de estos spots, tal y como se produjeron los spots. Había una vulneración a la independencia y apoliticismo de estas candidaturas. Y sobre esto aparentemente hay evidencia. No obstante, la justicia electoral deberá determinar si hubo o no una acción concertada de campaña promovida por la organización y sus líderes en favor de Vera y sus políticos afines. Alen Berbera reconoce la validez del trámite, pero niega que pueda llegar a una sanción. Personas farsantes de que ya están hablando de destituciones y demás son absurdos. Aún así, la sanción está establecida en la norma y el efecto, si llegase a darse, sería la salida del cargo en el caso de los 2 funcionarios denunciados. Imponer una sanción entre 21 y 70 salarios básicos unificados a quienes hayan incurrido en una infracción. Y 2, la suspensión de sus derechos de participación entre 2 y 4 años. Como consecuencia de ello, además, si pierden sus derechos de participación, incurren en una inhabilidad para ser servidores públicos. Y lo que sigue, la jueza Coloma deberá convocar a las partes para escuchar sus argumentos. El trámite por ahora tomará su curso y la decisión deberá esperar. La Contraloría General del Estado inició una verificación en las operaciones administrativas y financieras del Metro de Quito. El Consejo Metropolitano también realizará una fiscalización a esta obra emblemática que operará la primera semana de diciembre. El Contralor General del Estado le pone el ojo al Metro de Quito, pues dispuso el inicio de una verificación preliminar a las operaciones administrativas y financieras de la empresa metropolitana. Una vez que tengan los resultados de esta primera acción, se podrán determinar el alcance y el periodo de los exámenes especiales. Me parece bien, porque el metro realmente es un proyecto grande. Entonces yo creo que debe primero decir, a ver, bueno, veamos qué auditamos y en qué tiempos. Muñoz señaló que ha enviado 2 oficios a la Contraloría realizando algunos pedidos, entre ellos que se realice una auditoría internacional. En el país, Milton, es el primer metro, por lo tanto es altamente probable que no tengamos ese personal. Evalúe y abra la posibilidad de que contratemos una auditoría internacional para que nos dé seguramente criterios que en términos técnicos serán más afinados. Mientras la Contraloría hace ese seguimiento, en el Consejo Metropolitano se ha dado paso a una fiscalización al metro, pero señala que esto debe ser fuera de lo político. Yo no estoy en este momento para hacer una cacería de brujas y creo que tampoco cabe en este momento que la fiscalización que se pueda hacer tenga un espíritu político. Debe tener 100% técnico, Milton. ¿Por qué? Porque separemos en 2 partes. Lo hecho hasta el día de hoy, ¿sí? Y esto es lo que se va a auditar. Y de aquí en adelante, la principal preocupación es operar el metro. El alcalde de Quito sostuvo además que en este primer año de gestión se topó con barbaridades, con una mala organización, falta de gestión y liderazgo, que es lo que tendrán que analizar dentro del metro de Quito. Pero esto no adelantará o retrasará la entrada en operación del metro prevista para la primera semana de diciembre. Además, en otro tema informó que luego del derrumbe ocurrido en la Avenida de los Conquistadores, solo los estudios para el arreglo de la vía tomarán 2 meses. Esta vía tiene 11 metros de ancho. Se fueron prácticamente 6, ¿ya? Por lo tanto, no podemos reconstruir aquí mismo la vía Milton. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una variante prácticamente en este sentido, ¿no? Esta vía estará cerrada 6 meses. Mínimo. Señaló también que entre enero y junio de este año los índices de inseguridad se han disminuido en la capital, que siguen trabajando con otras instituciones para mantener los operativos de control y ya piensa en otras acciones como senderos seguros, además de ampliar los horarios de transporte metropolitano, al menos en 2 o 3 días por semana para que la ciudadanía pueda transportarse sin temor y al mismo tiempo visitar la ciudad.
Estamos de regreso con más noticias. Robots submarinos seguirán buscando en el fondo del mar pistas sobre lo ocurrido tras confirmarse la muerte de los 5 pasajeros del sumergible Titán. Los tripulantes del sumergible perdieron la vida al implosionar la nave. Así se ve el fenómeno que provocó la muerte de los 5 pasajeros a bordo del sumergible perdido el domingo cuando efectuaban un viaje turístico a los restos del Titanic en el Atlántico Norte. Una implosión catastrófica. Así lo confirmaron la Guardia Costera estadounidense y la empresa OceanGate. En videos difundidos en redes sociales se puede ver la simulación de cómo pudo haber sucedido la destrucción del sumergible. Según expertos, el proceso de implosión ocurre cuando la presión exterior es muy superior a la interior de una estructura y al no resistirla se compacta en cuestión de milisegundos. En otra grabación se muestra la implosión pero en superficie. Lo mismo le sucedió al Titán pero multiplicado por 275 veces debido a la profundidad a la que se encontraba. Estas imágenes corresponden a los últimos momentos previos al fatal descenso del submarino, publicadas por la compañía OceanGate, dueña del Titán. En ella se puede ver al equipo realizar los últimos preparativos previo al descenso. Y es que tras localizar la cola cónica del sumergible en el lecho marino a menos de medio kilómetro del Titanic, así como otros restos que corresponderían a la embarcación, su recuperación se vislumbra como una labor colosal, pues ahora las labores se dirigen a una investigación más profunda para encontrar respuestas. Esto está lejos de la proa del Titanic. Es un área en la que no hay restos del Titanic, es el fondo liso. Hasta donde sé y por lo que he visto, no hay restos del Titanic en el área. Y nuevamente a más de 200 metros de la proa, lo que es consistente con la ubicación de la última comunicación para una explosión. El tamaño del campo de escombros es consistente con la explosión en la columna de agua. Los equipos seguirán trabajando para encontrar también a los fallecidos, según explica el contraalmirante John Maguire. Este es un entorno increíblemente implacable en el fondo del mar y los restos son consistentes con una implosión catastrófica del buque. Así que seguiremos trabajando y continuaremos buscando en la zona, pero no tengo una respuesta para las perspectivas en este momento. Los expertos afirman que se podrían imponer demandas por homicidio culposo y negligencia que podrían prosperar. Sin embargo, los pasajeros firmaron documentos en los que se les advertía las innumerables formas en que podían morir, lo que dificultaría el proceso. En los últimos días salió a la luz un informe sobre las posibles deficiencias de seguridad de la nave. El exdirector de operaciones marinas de OceanGate Expedition, David Lottridge, fue despedido por haber cuestionado la seguridad del Titán y mencionó en una demanda judicial el diseño experimental y no probado del sumergible. Según Lottridge, un ojo de buey de la parte delantera del aparato fue concebido para resistir la presión a 1.300 metros de profundidad y no a 4.000 metros, que es donde están ubicados los restos del Titanic. Pero ¿cómo era viajar en el Titán? Meses atrás, el youtuber Alan Estrada abordó el mismo sumergible que se perdió el pasado domingo al descender casi 4 metros de profundidad. Joana Ramos nos tiene más detalles. Joana. ¿Qué tal? En un video de casi 2 horas, el mexicano Alan Estrada narró su travesía hacia las ruinas del Titanic, la preparación antes de ingresar a Titán, las fallas de comunicación durante la inmersión, el momento en el que aparece el barco y luego su regreso a la superficie. Veamos de primera mano cómo era viajar dentro de este sumergible. A poco más de un día de navegación se encuentra el sitio donde se ubican los restos del Titanic. Son las 6 de la mañana y nos estamos preparando. Sí, cómo no, ahí está, Titán. Se necesitan al menos 30 personas involucradas en cada una de las inmersiones. Llegó el momento. Scott es el piloto y el explorador francés que ha bajado casi 40 veces, PH, el copiloto. La puerta se cierra y es momento de lanzar la plataforma al agua. Roger, flat on the deck. Comenzamos el descenso. Los sistemas del sumergible deben monitorearse constantemente. Entre más profundo, mayor es la presión a la que se somete el sumergible. Después de tocar fondo, comienza la difícil tarea de encontrar alguna parte del barco. Es increíblemente fácil desorientarse.
La profunda oscuridad hace que solo podamos ver gracias a las luces del sumergible que desafortunadamente comienzan a fallar y lanzan destellos variando su intensidad. It's a big piece. Wow. Look at that. Wow. Llegamos frente a una de las grúas que aún conserva la posición final después de bajar uno de los botes salvavidas. Las formaciones que parecen óxido y que ahora forman la nueva piel del Titanic son en realidad una bacteria descubierta en el 2010 y que lleva por nombre Halomonas titanicae, que se alimenta del hierro y va consumiendo el barco poco a poco. Aunque algunos científicos pensaban que los restos del barco no durarían más de 30 años por esta razón, en nuestra inmersión podemos ver que esto no es verdad y aunque el deterioro es importante, el Titanic seguirá aquí por mucho tiempo. Según explica la web de OceanGate, Titán realizó 14 expediciones y más de 200 inmersiones en el Pacífico y el Atlántico antes de su implosión. Estados Unidos y Ecuador elaborarán un memorándum de entendimiento que oriente la ejecución de un plan de acción para el apoyo en temas de seguridad. Esto en el marco de una cooperación binacional en la que participaron varias autoridades nacionales y del país norteamericano. Modernización de las fuerzas de defensa nacional, tratar el impacto económico de la seguridad en el país, repercusiones del fenómeno El Niño y medio ambiente, fueron algunos de los temas abordados por las autoridades de Ecuador y Estados Unidos en el marco de una cooperación binacional para encontrar un frente común en la lucha contra el delito transnacional. Aprovechar esta oportunidad y expresar el agradecimiento de Ecuador a los Estados Unidos por su apoyo en la lucha contra el crimen organizado. En este sentido, ambas naciones mantuvieron reuniones durante 2 días en la capital y acordaron elaborar un memorándum de entendimiento que oriente la ejecución del plan de acción para los próximos 7 años. En el marco de las políticas de los países americanos para enfrentar las amenazas a la paz, la democracia y la estabilidad del continente. Estoy confiado de que esta reunión de esta semana y las conversaciones que continuarán con el ministro Lara están poniendo las bases para una relación más fuerte bilateral de defensa entre Ecuador y Estados Unidos. Además de esta reunión, recordemos que la semana pasada el país recibió un cargamento de Estados Unidos con 4.5 millones de municiones de las 24 millones adquiridas con el objetivo de equipar a las tropas ecuatorianas y poder enfrentar la ola de violencia que azota el territorio nacional. Y al tiempo que se llevan a cabo estas reuniones, Estados Unidos pide tomar precauciones o evitar visitar 7 provincias de Ecuador ante el incremento de secuestros. Desde la UNACE se asegura que la cifra de secuestros extorsivos se ha triplicado. Preocupados por las muertes violentas y secuestros en Ecuador, el Departamento de Estados Unidos elevó su nivel de alerta de seguridad para todos sus ciudadanos. Por ello emitió este nuevo aviso y pide tomar precauciones o evitar visitar 7 provincias del país, entre las que constan El Oro, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Santa Elena, Cañar y Carchi. Además, se solicita la reconsideración de no viajar a Guayaquil, Aguaquillas, Arenillas, Quevedo y Esmeraldas. Desde la UNACE se asegura que al menos la cifra de secuestros extorsivos se ha triplicado en Ecuador. En lo que va del 2023 se registran 54 denuncias, de las cuales 53 están resueltas y una continúa en investigación. En el mismo periodo del 2022, en cambio, la cifra era menor. Se registraban 15 denuncias, de las cuales todas fueron resueltas. Y aquí algunos casos de los últimos secuestros. Hace una semana se registró el secuestro de esta mujer al interior de su domicilio en Santo Domingo de los Áchilas. Esta semana el propietario de este centro de salud en Guayaquil fue secuestrado y su vehículo incinerado afuera de una urbanización privada de San Borondón. El pasado 31 de mayo, un taxista que había sido secuestrado fue encontrado por los agentes del orden durante un operativo en Socio Vivienda 2 en Guayaquil. Operativo que tenía como objetivo buscar al presunto asesino de un policía. Recordemos que no es la primera vez que la embajada emite estas alertas. El 14 de abril del presente año,
También advirtió de varios atentados con explosivos en Ecuador. Estamos de regreso con más información. Mediante el sistema de encapsulamiento se han destruido más de 400 toneladas de droga en los últimos 2 años. Hoy nuevamente se realizó este proceso. Brigitte Mancheno se encuentra en el lugar y nos cuenta más. Hola, Brigitte. Así es, buenas tardes amigos y amigas televidentes. 16.6 toneladas de clorhidrato de cocaína se han destruido esta mañana, como pueden observar, mediante este proceso denominado como un proceso de encapsulamiento. Precisamente nosotros hemos estado aquí desde horas de la mañana y ahora queremos conversar con Edmundo Mera, subsecretario de la Secretaría Antidrogas. Cuéntenos un poco acerca de este proceso de disposición final que hemos evidenciado el día de hoy. Sí, gracias la oportunidad. Este proceso obedece a que debemos cumplir 3 consideraciones. La primera, que es la parte jurídica, es decir, este es un proceso de orden judicial, es una diligencia judicial que si no hay una disposición judicial no se la podría hacer. Por eso es técnica jurídica. Así es. ¿A qué corresponden estas toneladas de droga? ¿Cuántos operativos? Esta droga, que prácticamente es un alijo que cubre las 30 toneladas de droga, que mediante un acto urgente en la ciudad de Guayaquil se logró asilar 31 casos. La mayoría de esos casos fueron dados en la provincia del Guayas, principalmente en el puerto de Guayaquil. Así es, finalmente hubo la presencia de un juez. Cuéntenos un poco de eso. Sí, el juez es el que tiene a su haber el caso y él es el que tiene la disposición que después de haber ordenado la orden de depósito, después de 15 días de haber constatado ese tema, él tiene la disposición judicial de por 15 días más dar la orden de destrucción. Así es, definitivamente es lo que escuchamos. Muchísimas gracias, subsecretario. Ahora queremos escuchar lo que dijo el primer mandatario, Guillermo Lasso, acerca de este balance de la incautación de drogas en el país. Escuchemos lo que dijo. Hemos incautado 455 y hemos destruido 462 toneladas. Equivalen a cerca de 23.000 millones de dólares. Finalmente a este evento acudieron varios veedores internacionales que hablaron acerca de la incautación de droga y la disposición final también en el país. Han mencionado datos como que Ecuador es el país número 1 en incautación de drogas en la región y el número 3 en el mundo. Es lo que les contamos a esta hora de la tarde en nuestra emisión estelar. Les tendremos más detalles. Volvemos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Brigitte. Muchísimas gracias. Y en nuestro segmento Economía para Todos repasaremos el Producto Interno Bruto trimestral de Grecia. Economía para Todos. Hoy vamos a hablar de Grecia, que es un país que venía creciendo bastante bien hasta el año 2007. Ahí se volvió evidente que las bases de ese crecimiento no eran sostenibles y todo el modelo se vino abajo y el país entró en una crisis que le hizo perder una tercera parte de su economía entre 2007 y 2013. Y los griegos, que son los inventores de la democracia, realmente tuvieron una enorme disciplina y fueron saliendo de la crisis. Y si bien eligieron algún mal gobierno en el interín, al final respetaron las instituciones y ahora han retomado el crecimiento económico, pero sobre bases más sólidas. Y aunque cayeron con la pandemia, su economía salió rápidamente de esa contracción y ya están mejor que antes de la pandemia. Y con buenas perspectivas. Realmente es admirable que con un ajuste tan tremendo los griegos no hayan empezado una guerra civil o algo así. En serio, el haber superado este proceso sin un levantamiento masivo o algo así y el haber incluso reelecto al actual gobierno de Mitsotakis refleja una enorme madurez política. Muchas gracias. Economía para Todos. Sé el mejor. Hagas lo que hagas. Salir a la calle en busca de respuestas es necesario para saber cómo pensamos los ecuatorianos. Le preguntamos a 100 ecuatorianos, si no tiene cuchara, ¿con qué come la tarrina? Con la mano. Si pudieras pedirle que te devuelva algo tu ex, ¿qué sería? La reputación, sí. ¿Con qué pega comerse un buen encebollado? Con chifle. Yo quiero invitarte para que puedas participar en 100 Ecuatorianos Dicen. Lo único que tienes que hacer es inscribirte en teleamazonas.com. A partir del lunes 29, disfruta de los capítulos de Corazón de Madre en nuestra página web.
Teleamazonas.com. Muchas veces se invade carril por evitar los huecos, por evitar los baches. Aquí puede haber muchos accidentes. Ha sido el apoyo de toda mi familia para poder plasmar este lindo sueño. Este domingo, Claudia Saldaña de La Voz de América informa desde Guatemala. Este domingo los guatemaltecos podrán asistir a las urnas para elegir al presidente de la República, así como a los diputados del Congreso, alcaldes municipales y diputados al Parlamento Centroamericano. Más de 9 millones de guatemaltecos están registrados en el padrón electoral y más de 90,000 que residen en Estados Unidos también podrán emitir su voto en estas elecciones generales. Más de 3,000 centros de votación se preparan para recibir a los electores. La mayoría de estos está ubicado en el departamento de Guatemala, en donde habrá más de 400 centros disponibles. Cada votante recibirá 5 papeletas. En ellas habrá una blanca con los rostros de los 22 binomios presidenciales y una rosada con los logotipos de los partidos políticos que compiten para alcaldes. En total son 22 candidatos a la presidencia. La más reciente encuesta de diario Prensa Libre revela los 3 candidatos que encabezan la intención de voto. La primera en la lista es Sandra Torres del partido UNE, quien fungió como primera dama y centró su campaña en ofrecer mejoras en programas sociales como la Bolsa Solidaria. Le sigue en las encuestas Edmond Mulet, del partido Cabal, quien recientemente propuso reducir el número de diputados del Congreso. Finalmente, Suri Ríos, de la coalición Valor Unionista e hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, resaltó en su campaña su intención de trabajar para la protección de los jóvenes. Las campañas políticas cerraron hoy, a pocas horas de emitir el sufragio este domingo. Desde Ciudad de Guatemala, Claudia Saldaña, enviada especial de La Voz de América. Más noticias. Estados Unidos aprueba la venta de carne de pollo creada en laboratorio. Este reportaje fue elaborado por Diana Monroy para la cadena Univisión.